Bien, de regreso con tu espacio Mañana Deportiva en este 2 de agosto, año 2023, semana aniversario de este espacio Mañana Deportiva, 15 años en el gusto del pueblo dominicano con la bendición de Dios. Ay, sí. Ahora vamos a hacer la comparación. Antes de la comparación, nuevamente, pedir disculpas a la fanaticada, no solamente a la persona a la cual le dije las palabras, sino a las personas en sentido general de que fue muy altisonante mi voz precisamente ante la discusión. Es decir, son cosas que pasan en el calor del juego, como diríamos popularmente, pero ustedes saben que eso es parte de las cosas las cosas del ingeniero. Bien, bien. Entonces, esto es Mañana Deportiva con los auspicios de Wendy's y de GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Y la comparación de hoy, Uncle Eli. Ay, sí. Pedro Martínez, Juan Marichal. ¿Qué? Ay, Dios mío. Bueno, usted tiene derecho a escoger el que usted quiera. Estos están a los 2.827 entradas lanzadas, que es el total de el señor Pedro en su carrera. Marichal tiró cerca de 400 entradas más luego de esta comparación. En el caso de Pedro es un trecho de sus 20 años a los 37 años. Y en el caso de Don Juan es de los 22 años a los 33. La carrera completa de Pedro y hasta los 33 años de Don Juan. En cuanto a ganados y perdidos, el primero que siempre voy a mencionar será Pedro Martínez. 219 victorias y 100 derrotas para Pedro, 206 victorias y 99 derrotas para Don Juan. En el caso de la efectividad, 2.93 para Pedro Martínez, 2.68 para Don Juan Marichal. El whip, súper parejo es el whip. 1.02 para Pedro, 1.06 para Don Juan. Aquí la distancia la abre Pedro Martínez con 3.154 ponches sobre 1.988 de Don Juan Marichal. Los boletos, 710 para Pedro Martínez y en el caso de Don Juan, 556. Aquí yo quise agregar esto, señores. 760 para Pedro, gracias Dilcio, y 556 para Don Juan. Aquí los box, que yo quise agregarlo. Pedro solamente en su carrera 6 box, señores. Eso me pareció impresionante. Y en el caso de Don Juan tuvo 13 en ese trecho. Terminó luego con 16 toda su carrera. Las victorias independientes del fildeo, la efectividad independiente del fildeo, 2.87 de Pedro contra 3.59 de Don Juan. Aquí yo quiero explicar brevemente para el que no entienda el concepto. La efectividad independiente del picheo son los outs o los eventos que permite el lanzador por sí solo, sin la interferencia de los demás defensores, es decir, los otros compañeros que están jugando la defensa junto con el lanzador. En el caso de Pedro, muchísimo mejor que Don Juan, y eso usted puede notarlo precisamente por la cantidad abismal de ponches que Pedro Martínez tiene sobre Don Juan Marichal en este trecho comparativo. Y lo más importante, cuando se está comparando jugadores de épocas diferentes, es el ajuste. Aquí vamos a ver la efectividad ajustada, que es de 166 de Pedro Martínez, que quiere decir que él fue 66% mejor que el lanzador de su época. Es una mala palabra. Y en el caso de Don Juan, por encima de la liga, que es también muy bueno ese 131, pero en el caso de Pedro, 30 puntos mejor que Don Juan Marichal. Esta efectividad ajustada, que toma en cuenta el factor parque, que sé que muchas personas van a hablar de eso, si lo toma en cuenta, es decir, neutraliza la ventaja o la desventaja del parque. Es decir, pone a los dos lanzadores en un estadio con la misma dimensión. Exactamente, lo pone neutro. Si en Colorado se batea más, lo vuelve a cero. Claro. Si en Detroit se batea menos, lo vuelve a cero. Lo pone en la misma condición. Por eso la media es 100 y a partir de ahí todo lo que tú sumes está por encima de la liga. Exactamente. Entonces Pero hay un momento de Pedro en una temporada de esa que fue, ¿sabe Jesucristo cuántas veces por encima de la liga? Totalmente. Yo creo que aquí, como lanzador dominante, tenemos que quedarnos con Pedro Martínez. Yo creo que tiene un crédito el señor, o mi papá, Don Juan Marichal, es que pudo mantenerse más tiempo en el juego y que también pudo completar más entradas. Eso tiene un mérito. Sí, claro que sí. Eso tiene un mérito que no podemos quitarse. Y Don Juan quitarse. Completó uno más que lo que ganó, si no me equivoco. Exactamente. 244, 243. Y tenemos que estar 100% claro de que lanzando cada 3 días. Claro, Pedro, un lanzador más dominante, obviamente una época diferente. Y Don Juan,
un lanzador más duradero. Dos grandes de la historia del país. No es casualidad que sean Salón de la Fama ambos. Yo me quedo con Pedro Martínez, sin dejar de decir que Don Juan fue un grande de nuestra pelota. Mira, hay varias cosas aquí. Lo primero es que estamos hablando de hasta los 33 años Juan Marichal. Eso quiere decir que estas estadísticas son a la luz de 12 temporadas. Totalmente. ¿Verdad? 12 temporadas, estamos hablando que Pedro son 18. O sea, hay 6 temporadas de diferencia entre el uno y el otro, pues para correlacionarlo con las estadísticas que tú estás ofreciendo. Con relación a Pedro, él tuvo 5 temporadas con una efectividad con lo que estábamos hablando, o sea, colocándolo. Exacto, la efectividad ajustada sobre 200. 5. Sí. Una de 291, eso fue en el 2000 con Boston. Una de 291, que eso es una bestialidad. Eso quiere decir casi 300% mejor que el lanzador promedio de su época. 291. Y Pedro ponchó 302 veces. Sí, ahora... Eso, y le tenía miedo. Claro. Oye, Pedro, que va a subir. Épocas distintas. Quien vio a Marichal dice que Marichal no tenía comparación. O sea, la capacidad de ir bastante lejos en el juego. Eso igual que ahora el baloncesto. Son épocas diferentes. Antes los jugadores duraban tanto. Yo sí creo que los dos fueron muy espectaculares. Oh, claro. No, y Don Juan. Con ese guaynote, con ese pie en el cielo. No. Yo lo digo porque mis hermanos, le encantó el béisbol siempre. Esto es mi hermano mayor, doctor Rafael Pujol, y mi hermana Albania Sobeida, que le encanta la pelota más que yo. Comenta. En ese entonces, con Don Juan, un radito escuchando esos juegos en la costa, y le daban seguimiento a Don Juan, y como Don Juan chocaba con Sandy Koufax, con el otro, con aquel, siempre eran juegos cerrados, y a veces no ganaba, o se iba sin decisión, o perdía un margen cerrado. Le daban seguimiento a Don Juan en ese entonces muchos dominicanos, cosa que después la vivimos con Pedro en una época más moderna. El famoso de viernes, ingeniero y picha Pedro, que era un escándalo, pero los dos en su época tuvieron ese toque especial de que el dominicano le daba seguimiento. Don Juan, nuestro primer All-Star y nuestro primer Hall of Fame, yo creo que... Ahora, habría que hacer Don Juan allá... Sí. Tal vez habría que hacer una comparación de con cuántos lanzadores estelares. Ahora mismo Salón de la Fama se enfrentó Juan Marichal, que Pedro también tuvo que enfrentarse. Ahora, hablarle de porque los enfrentamientos con Juan Marichal se tuvo que enfrentar. Pedro se fajó con Clement, con Musina, con Halladay. No. Ahora, claro, por eso sería buena también la comparación, porque son un buen dato él y ese. Claro, y miren esto, señores. En la década de los 60, Juan Marichal fue contemporáneo con Willie Mays, Sandy Koufax, Hank Aaron, Frank Robinson, Don Drysdale, Bob Gibson, Carl Yastrzemski, Sam McDowell, estaba Don Drysdale, estaba, señores, Ron Santo. O sea, nosotros decimos... En su liga, porque de otro estaba Jim Palmer y compañía. Roberto Clemente. No, el mismo, pero llegó después. Roberto Clemente, Pete Rose... O sea, Luis Tian, uno dice, uno dice... No, y otros pitchers quizás no en ese mismo nivel, pero los Pat Dodson, compañía, los Mike Cuellar, Luis Tian, que yo no sé por qué Luis Tian no es Salón de la Fama, yo no sé. Whitey Ford. Ay, el chairman de por ahí, madre. Hay que también destacar que Don Juan brilló. Recuérdense el duelo aquel famoso con Warren Spahn. Correctamente, Juan Pizarro. Y Don Juan brilló y se estableció en una época donde apenas se estaba... saliendo la represión o la segregación, si así se quiere. Claro que sí. Gaylord Perry. Claro, Mickey estaba que era un moreno de esos años. Mickey Lolich, ay, mamá mía. O sea, cuando nosotros buscamos los lanzadores contemporáneos, y no solo los lanzadores, porque uno dice, bueno, porque Pedro lanzó en la época de los esteroides, sí, pero vamos a irnos a los años donde Juan Marichal estaba en Grandes Ligas. Uno se recuerda a Danny McLean y sus 30 victorias, pero Mickey Lolich era incómodo. Claro, sí. Unos pitchers ahí. Jim Katt. Sí. No, y estuvo también Hank Aaron por ahí. Claro. Los Bobby últimos Bowling. 7 años de Marichal, Hank Aaron estaba en la liga todavía. Ernie Banks estaba en Grandes Ligas en esos 1960. Felipe jugó con Hank Aaron, con Willie May y dirigió a Barry Bonds. A los grandes los persigue la historia. Ay, sí, eso es tremendo. Tú jugaste con Hank Aaron, jugaste con Willie May y dirigiste a Barry Bonds. No.
historia del Y béisbol. está estimado. vivo todavía. Adiós, Que la Dios me le dé gracia. mucha Adiós. vida y salud. Adiós, Tampoco sé por qué no es Salón de la Fama. Vamos a recibir No, otro. exacto, A ver. eso Tampoco sé yo por qué tampoco no. entiendo. Yo tampoco Dale entiendo. llamadita, sí, Sí, le Con llamo. una carrera tan No, no, no. limpia en todo el sentido de la Como palabra. jugador y como dirigente, como En el todo. tiempo que él se Todo. establece en Grandes Ligas, porque el propio Janari y Enrico Carti han dicho que ellos, siendo famosos, siendo estrellas, llegaban a los sitios y lo decían, no, aquí están los blancos a esta hora. Han no pueden cometido. entrar". Y ahorita. Hoy no está la historia de Don Juan y Peruchín. Claro, claro. Ujú, Que voy para el cine. Orlando, no vaya. Vamos. No, yo no voy para allá. No te van a dejar entrar. Y Cepeda fue y por poco le dan una carrera y llegó llorando a la habitación y Don Juan Y riéndose. eso es lo que Yo te dije hace, que no fuera. a veces es lo que Claro. hace que uno vea un contraste entre la forma de votar. O sea, tú no eliges a los que están bajo Ha la sido sombra de los una esteroides. injusticia. Pero y los que pasaron trabajo para establecerse en Grandes Ligas Lo por que el tema de la abrieron las segregación. puertas, Óyeme. lo que abrieron las puertas. Dijo Felipe Aló en un documental que yo vi. Dijo, primero eran los blancos, después los de color de Estados Unidos y después nosotros. Sí, claro. Y sigue siendo así. A cierto Don modo. Juan, que no podían bajarse de la coja a comer. Exacto. Le llevaban la comida a alguien ahí y lo ayudaba, le daban un favor. Ujú. En esos lugares, tú sabes que ese sur era complicado, Claro, hermano claro. mío. Ese sur de Jim Crow, busca el término Jim Crow en Google, para que usted sepa lo que es complicado de eso ahí. Y si Bill Russell, que siendo verdad negro, pero de aquel lado, Ujú. pasó muchas cosas por su color de piel, imagínense un Porque señor llamado. los americanos dejan la segregación y el racismo por el americanismo. Es como que el, yo bueno, soy blanco, tú eres moreno, pero afroamericano, máximo no es de nosotros. Pero el afroamericano. Claro. Cojamos un par de llamadas. Sí, ahí. sí, sí, vamos a ver qué dice la gente de Tú no Marichal. eres y de todo. ellos, porque yo cuando estoy en la calle ya me subo WhatsApp. Yo estoy caminando. Vamos a ver qué dice la gente, Si yo señores, no hablo, en si 3 yo no hablo, minutos. ya me- De Adelante, Marichal y buen Pedro. día. Buenas. Buenos días, muy buena comparación. Una pregunta, si ustedes pueden establecer quién lanzaba más duro, tenía mayor velocidad? Y otra cosa, para ese talentoso que ustedes contrataron, No, que le Pedro. Ok, Pedro, que le incluya, además de la edad, Jansen el otro día le dijo que incluyera la edad, que le incluya también el carisma. ¿Quién era más carismático? Siempre incluya eso, por favor. Muy bueno. ¿Cómo yo mido eso? que el, Y carisma, gracias, el carisma es una percepción. Que tú Sí, puedes- total. El término linchamiento, del lynching, es de origen racial. Claro, Le caían atrás a un grupete y lo linchaban. Ahí sí. No, Pedro tiraba más duro, Pedro tiraba No, pero- 97, 99, pero hermano la mío. muestra está en la cantidad de ponches. Inclusive. Es decir, No, pero abismal. Pedro tiraba 98 y adentro. Te la pegaba. Adentro y Te la tenía pegaba. una No, recta. te la pegaba. La Y, recta de dos y la, costuras. y la recta que subía, Te la pegaba. esa que subía, que venía de y subía, esa era mortal también. Soberano opina. Buenas. Hello. Adelante. Buenas. Sí, buena, muchachos. Escúsenme que estoy llamando nuevamente. Yo siempre esa comparación, yo digo, si yo quiero un pitcher longevo, yo cojo a Marichal. Ahora, yo quiero Pero un Pedro pitcher duró más. que domine, me quedo con Pedro. Pedro Y duró otra más. cosa, Pero menos agréguenle innings. ahí Menos innings. que Marichal nunca ganó un sayón porque daban un solo para ambas ligas. Eso Sí, es buen otra dato. cosa. Sí, agréguenle esa partecita. No. Y gracias, les sigo escuchando. Y chocó con unos años, hermano mío. Que Cofa, Precisamente que por eso yo Gibson. casi nunca pongo los premios, porque los premios son Que circunstanciales. Gibson, Sí, compañía. correcto. Porque Sammy no ganó el MVP en su mejor año. No, En su pero- mejor año de Grande imagínate. Liga. Pero los cachorros Un señor llamado clasificaron. Barry Bonds. Los cachorros, son los cachorros clasificaron. circunstanciales. Había un tal Warren Spahn que andaba por esos predios también. Sí, yo lo Bueno, dije. buenos Un duelo, días. un duelo. Adelante, la buen día. famosa cita de que yo no me voy buenos de aquí hasta que días. él esté pichando. Adelante, buen día. Buenos días, 18 innings. Satoshi, el señor Jansen Pujol, ingeniero, Sí, adelante. buen David. día, hermano. Hola, hola. a todos. Le llama Ronald Adame de La Vega. Diga usted. Primeramente un consejo al señor Díaz. Ay. Oye, ingeniero, es algo bueno. Dice, en la multitud de consejos hay sabiduría y el que escucha consejo es sabio, dice Proverbio. Amén. Eso es muy bueno. Ahora bien, llamamos también a los fanáticos que tengamos cordura mañana a ese juego allá, porque es un deporte y hay que cuidarlo. Otro punto, según del juego ayer, según la falta que dio Yacel, con cualquier falta que cantan es antideportiva, debió ser expulsado, pero Yacel con otra acumulación de técnica no jugaba por un séptimo partido. Los árbitros entendieron lo que entendieron correctamente. Bueno, Y muy mal del ejecutivo de Titanes hacer lo que hizo realmente con esos jugadores. Muy buenos días. gracias, desde Gracias. La Vega. Última llamada de este Soberano Opina. Buen día.
Hoy no hay lanzadores Buenos días, dominicanos. ingeniero. Buenos días a todos ahí, ¿cómo están? Adelante, buen Adelante, día. buen día. Me gustan esas comparaciones de hoy. Muy excelente programa. No, él la aplica, él la aplica. Ingeniero. Las originales. Ingeniero, Dígame. yo tengo un regalito muy Si bueno. vas a guardado. copiar, dale. Un regalito. Sí. Vale. A mí me regalan esa camiseta de Pedro cuando ganó el Sayón. La tengo en el armario o en la galería de los Leones de Recogida. Ahí fue que la metí. Oye, es. Para que te sepa. En el Shea Stadium, que no existe, para que se sepa también. Yo vi directamente allá en pero Nueva eso York vale un cuarto, en ese eso. entonces. O sea que ese regalito está envuelto ahí en una funda plástica. Para que lo sepa. Muchachos, comienza la pelota ahorita. 1997. Ya metí. Sí, señor, ya me tiré a Quiqueya. Bien. Ya En estoy el en- 97, ya estoy en Pedro el ganó ese contrato. sayón. Sí, ya. Y yo Gracias. yo la carga a palo. Y yo me recuerdo que le hicimos una yuca como de 4 horas en un apartamento que tenía por ahí, por la Sarasota. 4 horas hasta que salió y habló con nosotros. Sí, sí. Y recuerdo como ahora, una firma licorera le dio un recibimiento, lo recibió. Y cuando está dando el tour por la planta, dice un empleado allá, alto, dice, ¡mi papá! ¡Mi papá! Yo me compré esto en mi casa con ustedes. Eso era Pedro Martínez más Ponche. Compró estufa y compró lavadora. Le Con debe Pedro, algo a Pedro Pedro, Amá. le No, debe algo pero a le Pedro. vociferó mi papá ya. No vamos así, muerto de risa. Señores, nos despedimos. Claro que sí, hasta este jueves, Dios mediante, en una entrega más de Mañana Deportiva.